vamos a prestar nuestra atención a la historia de la educación, a analizar algunas de las visiones de la educación de los pueblos antiguos. Recorreremos algunos de estos pueblos. Comenzamos con una de las poblaciones de los pueblos más antiguos de los cuales tenemos documentación de su visión de la educación. Se trata propiamente del Egipto. Gracias a los descubrimientos hechos en el 1800 y en el 1900 con respecto a las pirámides, y también en virtud de lo que relatan los antiguos historiadores griegos y romanos, tenemos una cierta claridad en la visión de la educación que tenía el mundo egipcio. Las características principales de la educación egipcia son parecidas a lo de muchos pueblos antiguos. Antes que nada, una fuerte caracterización religiosa. El factor religioso, la visión religiosa del mundo egipcio incide de manera significativa sobre la educación. En segundo lugar, se trata de una educación con un fuerte carácter moral. La educación de esta época se preocupaba sobre todo de formar ciudadanos, de formar súbditos, en el caso específico de los egipcios, que tuviesen una cierta moralidad social común. En tercer lugar, se trata de una educación de carácter eminentemente práctico. Hay algunos que en el siglo pasado han tratado de decir que la ciencia o la filosofía nacían en el antiguo Egipto. Yo creo que esta afirmación sea históricamente poco sólida, porque si es verdad que los egipcios aportaron mucho al campo de los descubrimientos prácticos, tecnológico, seguramente tenemos grandes innovaciones tecnológicas, no podemos hablar propiamente de ciencia, siendo que la ciencia se caracteriza por una metodología propia, por una búsqueda de la verdad, mientras la tecnología egipcia tenía fundamentalmente un interés de carácter práctico. Por ejemplo, los egipcios conocían perfectamente la ley de Pitágoras, con la ley por la cual la área construida sobre los catetos es igual, la suma del área sobre los catetos es igual a la suma al área construida sobre la hipotenusa. Pero esto fue un descubrimiento de los griegos. Los egipcios sabían simplemente que si un cateto es 4 y el otro cateto es 3, la hipotenusa es 5. Así como conocían perfectamente el rayo, la proporción que existe entre el rayo del círculo y el círculo completo, pero era un conocimiento de carácter práctico. El descubrimiento del P griego, de la fórmula, será de los matemáticos griegos. Y así podríamos hablar de otros descubrimientos y conocimiento importante que los egipcios tenían con respecto, por ejemplo, a la cirugía, a los rudimentos de cirugía o a plantas medicinales o a otros elementos. Eran seguramente buenos matemáticos y buenos geómetras, pero por exigencia de carácter técnico práctico más que por un deseo de conocimiento de carácter científico. Con respecto a la estructura de la educación, podemos citar algunas cosas significativas. En primer lugar, como muchos de los pueblos antiguos, la mayoría del pueblo quedó iletrado. La mayoría de la gente no sabía leer y escribir y no frecuentaba una escuela. Más bien aprendía un oficio y la enseñanza de carácter práctico era muy importante. A diferencia, pero, de otros pueblos antiguos, los antiguos egipcios tienen una característica peculiar, que es la participación de la mujer en el proceso educativo. No todas las mujeres, evidentemente, sino las mujeres de la nobleza. En el pueblo egipcio, en la documentación que tenemos a este propósito, encontramos con facilidad mujeres que acceden a los grados más altos. Tenemos mujeres que son sacerdotisas, tenemos mujeres que son ministras de Estado, tenemos mujeres que llegan hasta el grado de faraón, como es el caso de Cleopatra VII y otras. Y esto es una característica peculiar del mundo egipcio. La figura principal desde el punto de vista de la educación de los egipcios es el escriba.
aquella persona que desde los 4 o 5 años recibe una formación y que es un poco en el mismo tiempo secretario, consejero, contador, etc. Esta es una figura particular. Con respecto en general a la educación podemos citar también otro elemento común al mundo antiguo. Se trata de una educación fundamentalmente de carácter memorista y una educación donde con facilidad se emplea la fuerza para hacer entender las cosas a los niños. El uso de los azotes es documentado en los papiros y en los altorrelieves que encontramos en las pirámides. Otro pueblo antiguo al cual dedicamos atención desde el punto de vista de su visión histórica de la educación es el pueblo chino. La cultura china tiene una grande antigüedad, aproximadamente 4.300 años, y la figura seguramente más importante de su historia y de su filosofía ha sido Confucio. La figura de Confucio es particularmente importante por lo que se refiere a la educación en China. Él directamente no pudo influir inmediatamente, pero a partir de sus escritos y sus discípulos podemos decir que se constituyó la visión de la educación del pueblo chino. Y en particular Confucio quiso, en la época en que vivió, aproximadamente el sexto siglo, entre el sexto y el quinto siglo antes de Cristo, dio un importante vuelco a la vida de China, preocupado como era que los funcionarios públicos, que las autoridades del Estado fuesen personas que se preocuparan del bien común y no tanto de sus intereses. De este punto de vista, su visión de la educación, su preocupación es que sean educados aquellos que son más aptos, aquellos que tienen las mejores características. Por lo tanto, para Confucio, y esta es una novedad en el mundo antiguo, no tiene que ser educado el que es noble desde el punto de vista de su origen familiar, del punto de vista de su estirpe, sino es noble aquel que tiene un corazón noble, aquel que tiene características de nobleza interior. Esto diría que es el aspecto más rescatable de la preocupación educativa de Confucio. Confucio, una de las sentencias de Confucio dirá: no he privado a nadie de mi enseñanza, ni siquiera quien vino a pie y no podía pagar sus estudios más que con un paquete de vianda seca. Su preocupación de educar a aquellos que merecían ser educados. Se trata de una educación de toda forma, de carácter sobre todo moral, y lo manifiesta también los instrumentos de esta educación: máximas, juicios, críticos de aprobación o de aprobación, definiciones, relatos, fábulas, anécdotas. Esto es el contenido fundamental de la educación. Con respecto a la visión del hombre, tenemos desde cierto punto de vista la anticipación de un cierto naturalismo. Confucio está convencido que el hombre es por naturaleza bueno, es por naturaleza libre, y por lo tanto que su infelicidad o sus males derivan de la corrupción que se puede generar en el tiempo, pero que la naturaleza es fundamentalmente buena. ¿Y cómo conservar la bondad de la naturaleza? Confucio creyó mucho y hizo como uno de los pilares de su educación el concepto de la tradición. Aquí también tenemos interesantes elementos. Confucio cree que todos los males de la sociedad china de su época vienen de haber perdido las grandes tradiciones de los primeros que constituyeron la sociedad, y que la corrupción había venido con el tiempo. Por lo tanto, según él, conservar las tradiciones de los padres, de los ancestros, es el mejor modo de conservar la moralidad y la justicia dentro de la sociedad. En su filosofía, en su visión educativa, tiene un peso importantísimo el culto de los antepasados. Esto, desde un cierto punto de vista, es evidentemente un valor. También nosotros, en la primera parte de nuestro trabajo, hemos dicho cuál importancia tiene la educación, y sé seguramente en el
en la dinámica educativa, la presencia y el rol de la familia son seguramente indispensables, y nosotros sabemos en América Latina cuánto negativamente la dificultad y las contradicciones de la familia influyen sobre el proceso educativo, pero por otro lado, esta visión de la tradición, esta devoción filial en Confucio llega también a extremos, a excesos, como es, por ejemplo, el poder ilimitado de los padres sobre los hijos, poder de vida y de muerte que los padres tenían sobre los hijos. Su convicción, y en este caso es posible compartirla, era que una sociedad no puede estar bien constituida si no se funda sobre los valores familiares. Como he dicho ya antes, pero con algunos excesos. Confucio deseó renovar moralmente, educativamente China, pero su filosofía a lo largo del tiempo no tuvo grandes resultados desde este punto de vista. Los historiadores dicen que a la época de Mao Zedong, de la primera revolución comunista en China, solo el 10% de los hombres sabían leer y escribir, y las mujeres no pasaban el 1%. Por lo tanto, esto nos dice cuánto, de todo modo, su filosofía no pudo cambiar o incidir en forma significativa el tejido de la historia de China. Otro elemento que me parece interesante citar de la visión antigua de la educación en China, y de alguna forma un elemento interesante también en la modernidad, era el cuidado y la preocupación por la evaluación, que es un tema absolutamente contemporáneo. Algunos historiadores dicen que China ha sido la patria de los exámenes de Estado, y desde la época de Confucio existían, de la época inmediatamente siguiente a Confucio, existían 3 niveles de exámenes. Se tomaba primero un examen en las capitales del departamento, después un examen más complejo en la capital de la provincia y finalmente un examen en la capital del imperio. Y estos exámenes eran exámenes en los cuales se preparaban aquellos que querían ser funcionarios del Estado. Y entonces a cada nivel de examen correspondía una importante función del Estado. Y esto creo que dice también el deseo que desde Confucio en adelante tuvieron sus seguidores de asegurar un nivel de funcionarios del Estado o del imperio que fuesen adecuados a sus funciones. Con lo que se refiere a la educación en la antigua India, tenemos que fijar 2 fenómenos o 2 momentos principales. El primero se refiere a cuando los primitivos habitantes de la India, los Drávidas, vienen invadidos por los pueblos de origen aria. Y aquí se genera una aristocracia propiamente aria que dominará los Drávidas durante siglos y dará vida a una concepción religiosa y educativa muy particular, que va bajo el nombre de castas, sobre el cual vamos a insistir dentro de poco. Y el segundo momento importante es cuando en una parte de la India surge lo que comúnmente hoy llamamos el budismo, que es la filosofía a la cual dará vida el fundador del budismo, Siddhartha Gautama. Con respecto a la visión de las castas, esto es un fenómeno particularmente importante. Los arios, que se insedian en los territorios de los Drávidas como dominadores, tienden a mantener como esclavos, como totalmente sujetos a las otras poblaciones. Solo a la casta de los brahmanes, que son los sacerdotes, la casta principal, y a las castas de los guerreros, los kshatriyas, es reservado inicialmente el derecho a ser educado. El resto del pueblo, es decir, los artesanos, los agricultores y sobre todo los parias, es decir, los rechazados de la sociedad, los esclavos, los siervos, son considerados impuros y por lo tanto al margen de todo derecho, inclusive el derecho al estudio, el derecho a la
educación y condenados a los peores y más atroces castigos con respecto a esto. Se trata, es decir, de una civilización donde la separación de clases es totalmente radical, con la absoluta prohibición de cualquier tipo de relación o matrimonio. Si sucedía que un brahman o un kshatriyas se juntaba con uno de las clases inferiores, era condenado totalmente a la separación de la sociedad. Por lo tanto, si hablamos de la educación en la India antigua, hablamos de educación solo de estas principales castas. Y en estas principales castas encontramos en el campo educativo cosas interesantes. No obstante, este grave límite de una educación solo por algunos, absolutamente sectaria. Pero encontramos como elementos positivos, por ejemplo, la figura del maestro, del gurú, el respeto total al maestro que debían los alumnos, maestro que era en el mismo tiempo aquel que enseñaba los conocimientos, pero en el mismo tiempo aquel que era ejemplo con su existencia, con su vida. Y tenemos una concepción de la educación parecida a una experiencia de tipo, podríamos decir, de un monasterio, de una comunidad religiosa. Los jóvenes que acompañaban a su gurú vivían con él aislados de la población, normalmente en la selva, en las forestas, y por algunos años una vida totalmente ascética. Cuando se entregaban a sus estudios, hacían promesa, por ejemplo, de mantener castidad y de dedicar todas sus energías y todos sus esfuerzos a una completa formación de la persona. En este sentido, evidentemente, la práctica pedagógica, el trabajo de la educación, tenía un peso significativo por estas castas. Evidentemente, esto con las exageraciones del caso. Por ejemplo, era considerado sagrado la comida que había tocado el maestro, y la devoción al maestro era casi la devoción como a una divinidad. Otro elemento que podemos notar, y este es un elemento fuertemente negativo, es que en la educación de la India antigua la mujer era considerada como un ser absolutamente inferior. Las jóvenes indias no recibían ningún tipo de instrucción y se creía inclusive que era un problema educar a las mujeres, porque las mujeres educadas se habrían opuesto al trabajo y a la obediencia. Otro elemento, la novedad en el mundo de la India, en el territorio de la India, se da por influencia de Buda, de Siddhartha Gautama, hacia el siglo IV a.C., donde Buda se opone fuertemente a esta visión de las castas y esta discriminación, y de hecho comienza a difundir una doctrina más de carácter igualitario. No es el caso aquí de entrar en mérito de la filosofía de Buda, van a encontrar elementos. La única cosa que podemos añadir a este nivel, que seguramente una grande novedad con respecto a la visión clasista de las castas, y una cierta novedad también con respecto a la visión y a la función de la mujer. Buda acepta que las mujeres, por ejemplo, puedan acceder al monacato y por lo tanto acceder a algún nivel de educación, aunque la visión de la mujer que tiene Buda sigue siendo una visión negativa. Es famosa la respuesta que dio a un discípulo predilecto cuando decía Ananda, el discípulo Ananda, cuando Buda, la sentencia de Buda, en la cual dijo: malas son las mujeres, celosa, envidiosa, estúpida son las mujeres. Es decir, no obstante el cambio radical con respecto a la visión clasista, la visión antropológica general de la persona humana de Buda sufre de las limitaciones de las filosofías y de los condicionamientos de su época.
A continuación, le vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan estudiar el texto del manual y leer las lecturas indicadas. Luego, desarrollarán el trabajo de grupo y al final el pequeño examen. Para la próxima vez van a elaborar un informe, máximo 3 páginas, con la siguiente indicación. La voy a leer, ustedes la tienen ahí. Dice, comente cuáles aspectos de los sistemas educativos estudiados en esta unidad le han parecido más interesantes. ¿Qué similitudes o semejanzas han encontrado con métodos o problemáticas educativas que se viven en el contexto en el que usted trabaja actualmente? ¿Y cuáles valores educativos le parecen todavía actuales? Entonces, le pido que una vez que terminen el trabajo, enviárselo al tutor virtual para que lo pueda evaluar. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez.